cada mañana no es igual, en cada amanecer te haces realidad. Hola, ¿cómo estás? Te saludo el pastor Mario Mulki de los estudios de Radio La Fe. Una sintonía del cielo para bendecir tu vida, promesas para el alma, donde podemos abrir la palabra de Dios y ser un oasis para cada corazón necesitado y vacío. Y queremos que siempre estés compartiendo estos videos a todas las personas y puedas venir a nuestra iglesia en Salta 433 todos los domingos a las 21 horas. Aquí estamos caminando sobre la parábola del hijo pródigo todos estos días y estamos hablando para aquellos que han perdido el camino, han hecho atajos, se han apartado y hoy están junto al camino de la vida mendigando gozo, paz, honor, bendición, abrazo. Y cuando uno va a esta historia se da cuenta que este muchacho se había ido a la provincia apartada. Claro, cuando uno se aleja de Dios, la única operación matemática que sabe hacer es restar. No sabe sumar menos multiplicar. Lo único que sabe hacer, restar, y hay veces dividir. ¿Por qué? Porque el que se aparta de Dios lo único que hace es perder. Pierde hijos, pierde familia, pierde bienes, pierde. ¿Por qué pierde? Porque está lejos de la bendición de Dios. Dice el Salmo, estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Tiempo pasado, tuve porque guardé tus mandamientos. Ahora, cuando uno va a la Biblia se da cuenta que este muchacho empezó a perder bienes, hijos. Entonces, en medio del dolor, dice que la palabra de Dios dice en el verso 17, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y empezó a desandar el camino. ¿Qué había pasado? Volvió en sí. El hijo que se había ido de la casa volvió en sí, recapacitó, se dio cuenta de lo que había hecho. ¿Cuántas personas tenemos que volver en sí? Que nuestra conciencia vuelva a funcionar, que podamos vivir una vida plena, de decir, Señor, estoy lejos tuyo, gracias porque me hiciste dar cuenta. Volvió en sí. Cuando uno vuelve en sí, es un buen camino de retorno, porque hay caminos sin retorno, pero volver en sí es un camino con retorno. Es una oportunidad que Dios nos da. Volver en sí es una actitud del corazón íntima, nadie lo sabe. Uno vuelve en sí cuando uno está cerca de Dios y eso no pasa en el exterior, pasa en el interior. Volvió en sí para volver a retomar el camino, a regresar a su casa, para vivir de nuevo, para recuperar valores perdidos. Volvió en sí. ¿Cuántos de nosotros tenemos que volver en sí, de decir, Dios, perdí familia, hijo, trabajo, ministerio en la iglesia, ayúdame a volver en sí? Este muchacho volvió en sí y empezó a regresar en el camino. Si tú no tienes un llamado a volver en sí, tienes que pedirle a Dios. Hay veces que alguien nos hace volver en sí. A David tuvo que venir un Natán para decir, tú eres aquel hombre. Y él volvió en sí. A Pedro tuvo que venir una mujer en el patio de Caifás y decir, tú eres aquel hombre. Tú hablas como ellos. Volvió en sí. Salió en el 22:62 de Lucas a llorar amargamente. Acab volvió en sí, pero ya había perdido todo porque había robado un manto babilónico.
En esta hora vuelve en sí, dile: Dios, yo te necesito, perdona mis pecados, lléname. Quiero volver en sí para recuperar esa operación matemática que empecé. Restar, 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 por multiplicar, 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 multiplicar. Solamente tienes que decirle: Señor, aquí estoy, vuelvo en sí, quiero retomar mi vida espiritual para la gloria y la honra de tu nombre. Amén. Que Dios te bendiga. Y hasta la próxima audición, si el Señor así lo permite. Promesas para el alma, en la voz del pastor Mario Mulchi, es una producción de Radio de la Fe, 105.7 MHz. Una sintonía del cielo para bendecir tu vida. Por su compañía, muchas gracias.